Bueno, Alex, ¿se me oye bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Lo primero, muchas gracias por venir. Eh, Gracias a Twenty por ponernos estas oficinas tan maravillosas para poder hacer esta presentación. Bueno, lo primero, presentarme. Soy Diego Parrilla y, bueno, tengo ese título tan largo que hasta tengo que acortar las palabras, ¿no? De alguna manera, soy el defensor, el advocate de los desarrolladores, de cualquier tipo de desarrollador eh, en España, dentro de Microsoft. Es decir, yo no vengo aquí a venderos Azure, yo no vengo aquí a contaros una película de las bondades y maravillas para que me compréis Azure. Yo lo que vengo aquí es a que conozcáis eh, por cómo Azure os podría ayudar o cómo puede ser mejor, peor y sobre todo establecer algún tipo de discusión y para mí es muy importante que preguntéis sobre estas tecnologías que os voy a contar. Tenéis mi correo. Si vosotros tenéis algún meetup, tenéis alguna iniciativa que queráis promover, que pensáis que puede tener interés para nosotros, pues disparando un correo. Tenéis mi Twitter y muy importante, y esto os lo repito y os lo voy a repetir varias veces a lo largo de la charla. Si queréis este contenido, eh, si queréis también el contenido que vamos a ver después sobre Ability, que es un side project que yo tengo, podéis escanear este QR y os lleva a un formulario donde os lo podéis descargar. También tenéis esa URL para hacerlo. Y muy importante, os va a pedir que me midáis, que de 1 a 5 digáis, pues bueno, cómo si os ha gustado la charla y si es bueno o malo regular el ponente. Por supuesto, poned un 5. O sea, ya os lo digo desde ya. Por favor. No, poned lo que queráis. Poned lo que queráis. Pero eso sí, yo os recomiendo que os descarguéis este contenido, que os lo guardéis, aunque también os digo que estamos grabando esto, lo vamos a poner luego, no sé dónde, pero lo pondremos en algún sitio para que lo podáis consumir cuando queráis. Pero bueno, que sepáis que este contenido lo vamos a poner disponible también para todos vosotros. Bien, antes de empezar, ¿quién de aquí está usando algún servicio en la nube de almacenamiento de datos? Yo veo aquí poca gente. Es que no usáis Dropbox, no usáis... Bien, OneDrive. OneDrive, para que veáis que no soy corporativo, ¿eh? Vale, la realidad es que el almacenamiento de datos en la nube, pues hoy en día es algo tan común bueno, que prácticamente la gente ni se da cuenta que lo está usando. Sin embargo, hay una cosa que igual no nos damos cuenta tanto. ¿Cuántos de aquí estáis usando servicios de almacenamiento en nube que utilicen datos estructurados o con una estructura o con una relación? Vale. Menos, pero unos cuantos también sí que lo estáis usando. Bien. Existe... no os voy a contar qué es cloud computing, porque todo eso ya nos lo sabemos. Y de hecho esta charla es un poco hardcore. De hecho, si os gusta la drogadura, esta charla os va a gustar. Las bases de datos como servicio. ¿Qué es esto de las bases de datos como servicio? Bien, aquí he puesto una línea temporal y he puesto un punto inicial en esta línea temporal, que es el 2006. En 2006, Amazon anuncia Amazon EC2. ¿Quién de aquí no sabe lo que es Amazon EC2? Vale, por ahí me dicen que no sabes que... Vale, pues Amazon lo que ofrece desde el año 2006, una de sus capacidades en la nube, es la posibilidad de tener máquinas que ellos lo llaman computación elástica. Básicamente es una máquina virtual que tú mediante un API puedes encender, apagar, etcétera. Bien, esto es lo que se llama infraestructura como servicio y a día de hoy es algo que si tú estás en el mundo de la ingeniería del desarrollo, si estás en la parte de sistemas, si estás en el mundo del IT, es bastante habitual. En el año 2009, Amazon anuncia RDS, que es Relational Database Service, me parece que es. RDS creo que es exactamente eso. ¿Qué es esto? Pues bien, lo que hace Amazon es ofrecernos una base de datos, creo que inicialmente creo que era MySQL o Postgres, no me acuerdo exactamente cuál era lo primero que ofrecieron, que lo que te permitía era levantar un clúster de varias máquinas, de un
creo que de una no sé si podría, pero seguro que de varias sí, porque es lo habitual, que tenía ciertas capacidades que normalmente te cuesta bastante automatizar a la hora de poner en marcha. Pues yo qué sé, pues master slave o capacidades de replicado, un ajuste por defecto ya listo. Es decir, lo que hace es aprovechar esas capacidades del Amazon EC2 para levantar RDS. Bien, eso estamos en el año 2009. Como os he dicho, hasta ese momento lo que estamos haciendo es aprovechar las capacidades de la infraestructura como servicio. A partir del año 2012, Amazon otra vez pues ofrece un servicio que se llama DynamoDB o DynamoDB, o yo que sé cómo queréis decirlo, que rompe con lo que se había hecho anteriormente en temas de Database as a Service. ¿Y por qué rompe? Porque mientras que en la parte, en los años anteriores, en los servicios anteriores, lo que hacíamos era construir algo apoyándonos en los servicios de infraestructura como servicio, de repente Amazon ofrece algo que ya oculta de manera completa el uso de esa infraestructura como servicio. Es decir, tú ya no sabes de número de nodos que necesitas para montar tu clúster de base de datos. Ni siquiera necesitas el concepto de clúster. No necesitas saber el número de CPUs que va a tener tus bases de datos. No necesitas la memoria. Por no necesitar es que no necesitas ni el tamaño de los discos, porque no existe el concepto de disco. El crecimiento es elástico. DynamoDB es un sistema de almacenamiento, me podéis corregir, clave-valor, básicamente emite, si queréis, yo entiendo que no es documental, para mí un sistema documental es otra cosa, pero lo cierto es que te permite almacenar de manera muy eficiente valores indexados por una clave, almacenados por una clave, y accesibles a través de esa clave sobre un conjunto de datos que tienes luego en una columna. En 2014, Microsoft pues lanza un servicio similar en la idea, es decir, ya nos olvidamos del concepto de clúster, nos olvidamos de todas estas cosas que os he contado y lanza pues DocumentDB. Y en 2017, pues DocumentDB pasa a ser CosmosDB, que es el objeto de la charla. CosmosDB es una nueva generación de Database as a Service con capacidades que probablemente no podríamos encontrar en otro sitio que en los proveedores de servicios cloud hiperescalables. Es algo que probablemente no podrías tener en otro sitio. Y ahora vamos a ver por qué son bases de datos nativas ya de este mundo de los hiperescalables. Por supuesto, a partir del 2012, yo entiendo que ya pasamos al mundo de las plataformas como servicio y lo que estamos consumiendo es un servicio de plataforma. ¿Vale? Vale, ¿qué es CosmosDB? CosmosDB. Vale, pues CosmosDB lo que es una base de datos, en primer lugar, que es de nivel planetario, está distribuida por todos los data centers de Microsoft, todos los data centers de Azure, ¿de acuerdo? Que es escalable, bueno, iba a decir hasta el infinito, pero desde luego es escalable más allá de los límites que tienes en los centros de datos, y tiene varias características que lo hacen diferente a otras propuestas. En primer lugar, y es muy importante, no es una base de datos clave-valor o como pone ahí también tipo columna o tipo documento o tipografía. No, es que es todo eso. Tú puedes decirle, no, es que quiero usar en este momento esta base de datos o este servicio de base de datos como si fuese una base de datos de grafos. O no, yo es que quiero usarlo como si fuese una clave-valor. Y encima de esta abstracción tenemos otra que es más interesante todavía, y es que si tú conoces cómo manejar los APIs de servicios, clave-valor o documentales o de grafos ya existentes, lo puedes hacer. Es decir, tú puedes usar tu API MongoDB contra CosmosDB, tu API Gremlin con CosmosDB o tu API Cassandra sobre CosmosDB. Esa es una de las características más importantes que tiene. Voy a pasar rápido por esto porque esto es bla, bla, bla. Esto es un poco lo que os he contado. Está en todas las regiones. Creo que hay ahora mismo 52 regiones Azure y esto es importante. Si alguno tiene un data center que quiera vendernos, que me lo diga, que podemos, os compramos el data center y os montamos un data center Azure haciendo un buyout, ¿vale? O sea que si alguno tiene algún data center y está interesado, que hable conmigo, que se lo compramos, pero ya. ¿Vale? Es broma, o sea,
Si alguno tiene un data center, pues que me lo cuente, ¿no? Pero, joder, vaya crack, no sé qué haces aquí, tendrías que estar por ahí disfrutando de la vida. Cosas más interesantes. Todo lo que sería el failover automático, es decir, qué ocurre si se te cae en una zona, está automatizado o es manual. Vosotros sabéis que los datos son muy sensibles, mientras que un servicio stateless, pues hacer el failover pues es bastante sencillo. Cuando manejas datos, pues puedes provocar una muy gorda. Por lo tanto, el tener esa capacidad es bastante interesante. Y por supuesto, lo más interesante es cómo funcionan las sincronías y los diferentes tipos de replicación que hay entre zonas. Elasticidad. Bueno, lo cierto es que, de nuevo, lo que os he dicho al principio, aquí no escalamos a base de CPUs o cuántas CPUs más o cuánta RAM más, cuántos nodos del clúster más. No, aquí tú le dices, quiero escalar porque voy a hacer más escrituras por segundo, quiero escalar porque voy a hacer más lecturas por segundo, dame más. Y básicamente esa es la idea, es elástico de manera transparente. Y, por supuesto, solo se paga por esos nuevos incrementos. Es decir, el incremento también lo tienes en tu propia factura. Muy interesante. Y luego vamos a ver un poquito más esto. Vamos a tener latencias realmente bajas. Y esto es fundamental cuando tú accedes a tus datos. Y esta es la razón fundamental por la que Cosmos aplica a entornos globales. ¿De acuerdo? El acceso a los datos es muy rápido, está garantizado, pero además es que está de manera inteligentemente implementado. No os voy a anunciar mucho más. Vale, esto es lo más chulo que tiene Cosmos. Si vosotros, bien, el teorema CAP, si yo digo el teorema CAP, ¿a alguno le suena? Bien. Podemos ajustar los niveles del teorema CAP. Y vosotros diréis, ja, eso no es cierto, eso no se puede ajustar. Sí se puede. Se puede hasta cierto punto. Se puede con limitaciones. Y hay 5 niveles. Tienes desde la consistencia fuerte, ¿de acuerdo?, hasta la eventual. Y tenemos 3 valores intermedios, que ahora os contaré un poco cómo hay. Esto es chulísimo y esto es súper interesante porque además luego en el ejemplo que vamos a ver, a ver si luego con mi side project, con Ability, que es un caso precisamente en el que vamos a intentar decidir cuál sería la solución adecuada, vamos a ver que realmente el poder elegir nos va a ayudar. Bueno, es multimodelo, que esto os lo he comentado. La verdad es que esto es bastante interesante. Que una base de datos puedas elegir cómo va a almacenar la información es interesante, pero creo que es más interesante todavía que esté cubierto por una capa de APIs abierta, estandarizada. Bueno, SLA Tutiplen, porque somos Microsoft, ¿de acuerdo? Y porque yo lo valgo, claro, eso por supuesto. El tema de manejo de datos sin índices, pues bueno, la verdad es que es bastante curioso cómo tú puedes trabajar con índices si quieres o no quieres, pero la verdad es que no es necesario hacer un indexado manual para poder trabajar. No voy a entrar mucho en esto porque no tengo mucho tiempo, pero es interesante. Bueno, y si Microsoft probablemente y Azure sea la nube que a nivel de compliance sea la más importante. Bien, si queréis meteros droga de la dura de verdad sobre esto, aquí tenéis los papers de diseño y las bases para entender de dónde viene Cosmos. El primero es lo que se llama la base de datos Llama, que viene de la investigación que se hizo inicialmente para este proyecto. El algoritmo BW-tree, que es una variación del B-tree, que es árbol binario. La especificación TLA+. La especificación TLA+, ¿alguien sabe? A ver, yo es que la verdad es que no, lo he oído muchas veces, los que trabajan en sistemas distribuidos, es algo que, sobre todo a nivel académico, es importante. ¿Alguien ha oído hablar algo de esto? Vale, por allá al fondo TLA Plus lo conocen. A ver, ¿podéis vosotros así a bote pronto dar una explicación? Te lo digo porque yo lo voy a hacer mal, hacedlo vosotros mejor. Sí, sí. Vale. Hasta donde lo conozco, que tampoco lo he usado, es una manera de tener una especificación formal de que un sistema distribuido cumple X
características que le especificas, ¿no? Es una especie de prueba matemática aplicada a sistemas distribuidos. Muy bien. ¿Verte? Muy bien, muy bien. Bueno, te has ganado una camiseta. ¿Vale? Te has ganado una camiseta, ¿vale? Puedes pasar por aquí a cogerla cuando quieras o se la pasamos. Venga, un aplauso, por favor. Vale, el TLA Plus es un lenguaje de especificación, como comentaba, que lo que te ayuda es a definir aquellos puntos calientes que tú tienes cuando desarrollas una infraestructura distribuida. Entonces, bueno, pues digamos que Cosmos DB se apoya de manera muy dura en TLA Plus o TL Plus, como se diga. Tenéis ahí un vídeo bastante interesante, además del creador de TLA Plus que trabajó para la estación. Y bueno, y el mejor punto de interés, si queréis saber a muy bajo nivel cómo funciona Cosmos DB, tenéis un hilo en Hacker News que es la caña, ¿vale? Pues si os descargáis el contenido luego que tenéis, con pinchar lo tenéis. Bien, os he dicho que esta es una base de datos de nivel planetario, y es cierto. Si tenemos el planeta Tierra, tenemos ahora mismo... ¿Me oís? Vale, es que tenemos 52 regiones, me parece, públicas, y además tenemos las regiones que se llaman Sovereign, que están asociadas a ciertas regiones que tienen igual ciertas características especiales de seguridad de los datos, etcétera, y luego las tenemos las que son las regiones de gobierno, pues de países que usan Azure para su propio gobierno. Es decir, tenemos distribuido Cosmos DB entre todos estos data centers. Dentro del data center están distribuidos en las diferentes zonas, y luego dentro de las zonas hay una cosa que son los stamps. ¿Qué es esto de los stamps? En las arquitecturas de los centros de datos de Azure, los stamps lo que abarcan es un despliegue de diferentes, iba a decir máquinas virtuales, pero no es real. En realidad lo que viene, los stamps son un conjunto de servicios agrupados bajo un paraguas que los agrupa y gestionados, en realidad son contenedores. Sería el concepto de contenedor. Y son contenedores no gestionados igual con lo que vosotros conocéis, que puede ser probablemente Kubernetes, con la charla que vamos a tener luego, que la verdad es muy interesante, o otras soluciones, sino con una solución que tiene Microsoft que se llama Service Fabric, utilizada para el despliegue de casi todos los servicios de nube. Dentro de estos stamps los abrimos y bueno, pues cada uno de estos servicios además tiene dominios de fallo, es decir, está todo redundado de tal manera que todo lo tenemos múltiples veces dentro de estos stamps distribuido. Lo que tenemos dentro de los stamps son máquinas que utilizan el almacenamiento en local, con SSDs locales, es decir, el dato al que tú accedes tiene la velocidad de acceso del almacenamiento local. Los logs creo que no, que pueden estar fuera de la máquina local, pero bueno, esa es un poco la idea. Con esta infraestructura llegamos a nivel de clúster, es decir, se crea un clúster para dar el servicio, y luego tenemos el nivel de máquina, réplica y base de datos. Es decir, es una arquitectura que podemos decir que usa contenedores, igual no de la manera que vosotros tenéis pensado cuando se usa probablemente con Kubernetes, pero en esencia Service Fabric hace lo mismo que haría un Kubernetes. Por lo tanto, esa es un poco la idea. Cuando vamos a trabajar con Cosmos DB, lo primero que tenemos que entender es su modelo. Cuando trabajamos con una base de datos relacional, pues tenemos el esquema, tenemos las tablas. Aquí no existe eso. Aquí existen cosas parecidas, pero solo eso, parecidas. Recordad que Cosmos DB es una base de datos cuyo punto de inicio es una base de datos documental al que luego se le han podido añadir diferentes maneras de poder operar con ella. ¿De acuerdo? Tenemos, por un lado, lo que es la cuenta, es decir, una cuenta lo que define es dónde va a estar. Tú puedes tener múltiples cuentas en tu propia
en tu propia... La verdad es que no es un... Aunque se llama cuenta Cosmos DB, luego tenemos la cuenta Azure. Es decir, una cuenta Azure puede tener múltiples cuentas Cosmos DB. A su vez tiene diferentes bases de datos, a su vez tiene contenedores y los contenedores tienen los diferentes elementos. Si tuviésemos que pensar esto, pues en... Vamos a ver si puedo llevar esto a algo que nosotros lo podamos entender. Digamos que... Vamos atrás. Vale, pues no puedo ir atrás. A ver si puedo ir hacia atrás. Pues nada, no me deja ir hacia atrás. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, la idea es que a nivel de contenedor, nosotros podemos asociarlo a lo que sería una colección de elementos. Es decir, cuenta puede tener múltiples bases de datos, puede tener múltiples contenedores. Un contenedor, si pensamos en el concepto de base de datos documental, sería asociado a colección y los elementos serían los diferentes documentos que tenemos dentro de la base de datos. Luego intentaré mostraros esto dentro de la migración a Apility. ¿Vale? Esto es un ejemplo de cómo se haría el alta, pero bueno, creo que no vale la pena. Y bastante interesante, aparte de almacenar datos, tú también puedes implementar directamente junto al motor que tienes ahí abajo, a esas máquinas que os he dicho que tenemos en los stamps y directamente en los clusters, tú puedes meter código en JavaScript para poder ejecutar procedimientos almacenados o el almacenamiento. Esto se llaman SPROCs, pero la idea es muy similar al concepto de procedimiento almacenado, triggers y también funciones que vosotros podáis definir. Es decir, que podéis vosotros... Voy a apagar esto, que me está volviendo loco. Podéis definir qué funciones podéis implementar para que manejen vuestros propios datos. ¿De acuerdo? Y por supuesto todo esto distribuido dentro de esta nube planetaria de manera transparente. ¿Vale? Bueno, tenemos luego por último un elemento adicional que es el conflicto, que es en el caso de que hubiese problemas, tú tienes un recurso adicional que puedes consultar, ¿vale? Pero no es nada más. A nivel de jerarquía, esto está implementado de la siguiente manera, es decir, tenemos el concepto de tenant. Si recordáis al principio os he dicho que mientras que en las bases de datos as a service, como infraestructura como servicio, montábamos un clúster, luego en las bases de datos como servicio modelo PaaS a partir de Dynamo ya no existe ese concepto de clúster. ¿Por qué? Porque ya pasamos a lo que sería más el concepto de tenant, que es el concepto real del modelo cloud, es decir, donde tú tienes una gran plataforma y es lógicamente dividida. Si os dais cuenta, en el modelo anterior teníamos una gran plataforma IaaS que tú podías dividir lógicamente, pero esas divisiones lógicas al final eran clusters que tenían una representación igual en el modelo de base de datos tradicional. Eso no existe. Entonces, un tenant puede tener diferentes tipos de colecciones, diferentes tipos de contenedores, y luego esas particiones que tú tienes se implementan de la siguiente manera. Tenemos un líder que es el que guarda la información, tenemos dos followers que son los que mantienen información y un forwarder que es otro servicio que lo que hace es replicar eso hacia el resto de los elementos. ¿Vale? El concepto de réplica set es un concepto que es una pena que igual no pueda entrar tanto en detalle, pero bueno, si tenéis alguna idea de cómo funcionan los conjuntos de réplicas dentro de gestores de contenedores o cosas así, pues es algo similar. El particionado. Cuando tú tienes elementos, una base de datos que puede crecer infinitamente, tú lo primero que me vas a decir es, hey, esto no puede crecer infinitamente. Tiene que haber abajo una máquina, tiene que haber abajo un disco, tiene que haber abajo algo. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que se hace en este modelo es hacer una partición lógica. Es decir, tenemos, todo se basa en el concepto de un identificador que es posible, mediante una función de hash, pasar desde una extracción lógica, es decir, tú solo ves el identificador, pero detrás el servicio lo que hace es aplicar una función hash y distribuir eso entre diferentes posibles valores. ¿De acuerdo?
pongamos el caso de, este es un ejemplo bastante sencillo. Tenemos aquí diferentes nombres y en función del nombre pues va a ir, se aplica esa función hash y va a ir a diferentes particiones, ¿no? Por X, la partición N se está llenando. ¿Cómo podemos hacer o qué ocurriría cuando una partición se llena? Pues cuando una partición se llena, lo que está ocurriendo es que automáticamente él es capaz de crear subparticiones o árboles de subparticiones y de esa manera solucionas el problema. De esa manera, en un tiempo que no impacta sobre el rendimiento del sistema, el sistema te puede garantizar el escalado. ¿Vale? Saltamos ahora a la parte de distribución global. ¿Cómo hace que esto se distribuya globalmente? ¿Cómo hace que tú puedas acceder a un dato que tienes en un data center de Europa, puedas acceder en diferentes sitios? En primer lugar, lo que tenemos que darnos cuenta es que tú no puedes luchar contra las leyes de la física. Si tú tienes un servicio que está corriendo en Europa y tienes clientes en Estados Unidos, vas a tener latencias mínimas solo de red de centenas de milisegundos. Y eso, pues los que trabajáis probablemente en contenido, pues sabéis que eso se soluciona con el CDN. Replicas el contenido y ya está. Pero con los datos no es tan sencillo, con datos estáticos. La idea es, y donde se están moviendo ahora mismo soluciones como Cosmos DB de Azure o Spanner de Google, es hacia tratar de resolver este problema con contenido dinámico, con diferentes aproximaciones, ¿no? Entonces, la idea que subyace detrás de esto es poder hacer esta replicación de manera transparente, pero poder también cambiar esa replicación como tú quieras y como quieras. ¿Vale? Vamos a ver esto. Tú puedes elegir por ejemplo, tú lo primero que tienes que hacer es elegir dónde va a estar tu base de datos principal o dónde está el punto inicial, lo cual no quiere decir que sea el sitio donde tengas que escribir. Cuando nosotros trabajamos en un modelo de base de datos tradicional con replicación, pues el modelo tradicional es bastante complejo que tú puedas tener un sistema de multiescritura distribuido. Normalmente hay un sitio donde escribes y hay múltiples sitios donde lees. ¿De acuerdo? Con Cosmos DB nos saltamos esto y tú puedes decir, vale, yo quiero tener todos estos data centers donde voy a escribir y voy a escribir al mismo tiempo. Pero la pregunta que viene aquí ahora es, vale, ¿y cómo resolvemos las inconsistencias? Y es aquí donde llegamos al siguiente tema. ¿Vale? Bueno, la verdad es que desplegar esto es muy sencillo. Y aquí llegamos es que no puedo ir hacia atrás, qué pena. Al teorema de Cap. ¿No? El teorema de Cap lo que te viene a decir es que tú tienes que elegir siempre en un sistema distribuido entre consistencia, disponibilidad y la P era, a ver, ¿quién lo sabe? Y partición. Entonces tú tienes que elegir. Tú puedes solucionar dos problemas, pero no puedes solucionar los tres, ¿no? Y esto es bastante simple de ver. Tú tienes, por ejemplo, pues un valor. Tenemos tres centros de datos, tenemos un valor que escribimos o que cambiamos en uno de ellos, ¿vale? E inmediatamente no lo vamos a ver en el resto. Y lo que puede ocurrir es que dependiendo de las circunstancias de tu replicación, puede que incluso ni lo llegues a ver nunca, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, pues aquí hemos tenido un problema en la particionado, ha habido un problema de red, uno de los valores se ha replicado, pero el otro no, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión aquí es, cuando a ti te ocurre esto, a ti te gustaría poder controlar qué hacer, poder tomar un tipo de decisiones. Estos 5 niveles que os he mostrado antes, que podemos ajustar de consistencia de fuerte a eventual, es precisamente lo que te permite Cosmos. ¿De acuerdo? El teorema Cap lo conocemos mucho. El teorema Paz-Self, ¿quién lo conoce? Vale, yo tampoco lo conocía, para que os voy a confesar. O sea, yo no tenía ni idea. Pero el teorema Paz-Self lo que te viene a decir es que hay más variables que podemos considerar dentro de este problema de la replicación de datos en entornos distribuidos. Y lo que te viene a decir es que, en primer lugar, tenemos que, aparte del problema de disponibilidad, consistencia, tenemos que tener en cuenta o elegir entre latencias o la consistencia. Es decir, eso es lo que te viene a decir. Y eso es precisamente lo que
probablemente intentamos solucionar con Cosmos. Y es un poco lo que te viene a decir. La latencia también viene a ser un problema dentro de este puzzle que es resolver la replicación de datos de manera distribuida, ¿vale? Y es lo que te dice ahí, o sea, es que tú no puedes ir más rápido que la velocidad de la luz, así de claro, o sea, luchar contra las leyes de la física no es posible, ¿vale? Vale, voy a ir un poquito más rápido. Vale, volvemos a lo que hemos ido al principio y que es realmente interesante. Elijamos cuál es el mejor modelo de consistencia, ¿vale? Y tenemos el modelo fuerte, el modelo eventual, es decir, los dos extremos, y tenemos por el medio el bound stainless, session y consistent prefix. ¿Qué significa esto? Que tenemos que sacrificar cosas desde el strong hasta el eventual. Latencia, disponibilidad y throughput. Tenemos que hacer y tenemos que ver cómo poder modificar o, digamos, a ver, la palabra en español ahora no me sale, el trade-off, tenemos que intercambiar algunas de estas cosas que tenemos aquí para poder alcanzar lo que queremos. ¿Vale? Entonces tenemos estos 5 modelos y lo cierto es que si tuviésemos que simplificar el problema, el strong consistency es aquel que te dice, mira, hasta que no completes una operación de escritura y esté disponible en el resto de los nodos, aquí no sigue. Y además es que tenemos que garantizar que los datos son leídos, escritos y leídos en el mismo orden en que se está haciendo. ¿De acuerdo? Y la eventual es lo contrario. Vale, vamos a relajar estos criterios de linealidad y vamos a ver cómo podemos hacer que los datos pues estén razonablemente disponibles para los usuarios. Porque hay modelos y casos de aplicaciones donde necesitas el modelo strong y hay otros donde necesitas el modelo eventual. ¿Vale? Entonces, dentro de Cosmos DB, si tú quieres tener consistencia fuerte, a día de hoy lo tienes que hacer por un data center. Es decir, si tú quieres garantizar realmente la escritura del dato y que esté inmediatamente disponible, está limitado a un data center. Y si tú quieres tenerlo en más data centers, tienes que pasar al siguiente nivel, que es la que sería el stateless. La eventual es todo lo contrario, es lo que os he comentado, ¿de acuerdo? Y esto es bastante importante también en Cosmos. El coste no he querido hablar nada de costes ahora mismo de cuánto cuesta este servicio, porque, bueno, luego hago un pequeño ejercicio económico, ¿no?, con esto, pero para que sepáis que, evidentemente, cuanto más cerca de la consistencia fuerte estemos, consumes más recursos y, por lo tanto, las read units, las RUs que os pongo ahí, tienen más coste. ¿Vale? Entonces, tenemos las dos principales y tenemos aquí el bounded staleness, que lo que nos dice es, tú puedes definir un intervalo de tiempo y un lag, o sea, un espacio en ese lag en el que tú garantizas que vamos a tener este conjunto de datos y este tiempo vamos a tener consistencia fuerte. Es decir, en vez de decir vamos a tener consistencia fuerte hasta que estén los datos, no continuamos con la operación, por decirlo de alguna manera, lo que estamos diciendo aquí es, vale, vamos a dejar un pequeño margen, vamos a definir el margen en el que tú puedes escribir y va a haber esa inconsistencia. A modelo de sesión es el modelo más interesante, sobre todo si se trabaja en servicios que no sean que utilicen sesiones. Es decir, él lo que te garantiza es que mientras estés en la sesión, tú vas a tener tus propias escrituras y lecturas consistentes, pero los demás no lo van a tener necesariamente con ello. Y luego, por último, el consistent prefix es que las lecturas, lo que tú ves ahí son lecturas que no ven el orden de las escrituras, es decir, que las escrituras pueden estar descoordenadas, pero las lecturas no saben de eso. ¿Vale?
Vale, ya os habéis hecho una idea de lo que es Cosmos DB. Ahora os voy a contar qué es Apility.io. Esto es un side project, esto es un proyecto que tengo personal y podéis decir, bueno, ¿y tú por qué tienes un proyecto personal y estás en Microsoft? Vale, la realidad es que cuando una de las cosas que te encuentras cuando vas dando charlas por el mundo con Microsoft es que a veces tenemos productos maravillosos, pero estamos un poco lejos del lenguaje que puedes tener cuando hablas directamente con desarrolladores. Entonces, el tener un proyecto en el que poder probar, en el que poder ver cosas, pues es interesante. Entonces, este es un proyecto personal que es muy tonto. Es tan sencillo como lo siguiente. Lo que he hecho es coger múltiples listas que tú puedes encontrar por internet de direcciones IP de listas negras, de dominios y de correos y juntarlas en un repositorio común. ¿Vale? Es lo que se llama fuentes abiertas de inteligencia, Open Source Intelligence Sources. He implementado servicios que automáticamente están constantemente buscando esta información, recopilándola y consolidándola. Eso significa que estoy construyendo un pequeño data lake, por eso pongo work in progress, con todo esto. ¿Por qué lo he hecho? Lo he hecho porque creo que a día de hoy uno de los problemas que tiene el desarrollo es securizar en muchas partes de la aplicación. Y esta información les ayuda a los desarrolladores a securizar. Vale. ¿Y por qué lo hice yo? Bueno, pues porque yo en otra época pasada los hackers me dieron muy duro y bueno, pues unas navidades decidí que había que automatizar esto porque no quería estar cerrando cuentas a hackers. Entonces lo que hice fue, pues vamos a ver si con estas fuentes puedo detectar mejor cuáles son los hackers que me intentan hackear y echarles fuera. Y bueno, lo cierto es que en el 90% de los casos pues acerté. Lo que he descubierto es que también es una herramienta que se está usando para herramienta de analítica de ciberseguridad. Y sobre todo para aprender. Hay cosas que uso aquí pues para aprender y probar, que es lo que quiero que me digáis. Vale. Esto es súper sencillo. Es un API en el que tú le haces una petición, le pasas una IP y te dice en qué listas está. Por ejemplo, la IP 1234 pues es típica está metida en varios foros de spam. Pero hay cosas más complejas. Por ejemplo, si haces una comprobación de un correo o de un dominio, es capaz de decirte la puntuación, es decir, cuánto malo puede ser ese dominio o ese correo. Y te da un número negativo según lo sea. Por ejemplo, si vosotros probáis mailinator.com, que es un sitio de disposable email address muy conocido con un correo de prueba, pues te va a decir, joder, que es malísimo, malísimo esto. ¿Vale? Entonces, cuando yo empecé este proyecto, pues, ni MVP, ni... tira una base de datos Redis, vamos a meter ahí los datos y un flash por arriba Python que ataque y se acabó. Unos procesos de crawl y listo. Esto fue la versión inicial y bueno, lo cierto es que pues la verdad es que a nivel de arquitectura pues no me rompí mucho la cabeza, ahora que vamos a decirlo. Versión 002, al principio de 2017. Yo lo que me pregunto es, ¿realmente yo soy el único que tengo este problema? ¿Soy el único que me encuentro que necesita recoger esta información para echar a gente fuera, para hacer analíticas de seguridad, etcétera? Pues dije, bueno, pues vamos a crear un dominio, Mucher.io. Mucher en inglés significa gorrón. Y lo llamé así porque toda la gente que me estaba intentando hackear pues eran gorrones que lo que querían era registrarse una otra vez y una otra vez en vez de pagar por el servicio. Es decir, aprovechaban los tiempos de trial, etcétera. Entonces les llamamos los gorrones de y bueno, cosas peores. Y el caso es que bueno, pues decimos Mucher.io. Y bueno, pues le hice alguna cosita más. Bueno, pues vamos a hacer un sistema de cuotas para que la gente no nos bombardee el API mucho, un sistema mínimo de cuentas con un usuario y password, el crawler pues fuese un framework estandarizado que cogiese las cosas de manera sencilla y tal. Bueno, vale, ya estamos otra vez que no podemos ir para atrás. Vale, pues esta sí que tengo que ir. Vamos a ver si esto puede ir para atrás o no. Ahora. Vale. Vale, la nueva versión no me rompí mucho la cabeza. O sea, evolucioné las cosas, añadí una nueva base de datos que se llamaba Hits y, bueno, pues fíjate, con jQuery, ahí
pues hice una pequeña interfaz y tal. Esto lo hice yo así a ratos y tal, pues por pasar el rato. Y en Hits es la base de datos donde voy contando pues el número de veces que un usuario pues golpeaba el API, es decir, el control de cuota, por decirlo de alguna manera, que permitía. Es decir, yo les permitía a los usuarios un número de hits máximo al día. Esto era gratuito, nadie pagaba por ello. Siguiente. Joder, pues lo que descubro unos meses después es que resulta que yo no era el mismo, que yo no era el único que tenía el problema, que había usuarios. Y los usuarios te daban feedback y quejas y te decían, joder, pues tenemos problemas de latencia, es que, mira, estoy en Australia y es que esto va muy lento desde aquí, es que son 400 milisegundos de petición hasta Europa. O en Estados Unidos, en Costa Oeste, nos decían 300, 200. El tema de límites, había gente pues, que directamente abusaba, te tiraba ahí peticiones a saco. Gente que quería cuestiones más personalizadas. Y dices, no, es que estas listas que me estás poniendo solo me interesa la lista esta y esta, pero es que esta otra es demasiado delicada y me dan falsos positivos y tal, y no quiero. Y luego la parte customizable, ¿no? O sea, quiero poder añadir y poder crear mis propias listas. Así que en la versión 0.02, pues un sistema de cuentas completo, sistema de suscripción pagado de pago, cuota por minuto y día, logs de actividad, una interfaz de usuario más chula y, sobre todo, había que distribuir esto geográficamente. Tenía usuarios en Estados Unidos, en Asia y en Australia y tenía que darles servicio. Entonces, pues me lié la manta a la cabeza y dije, bueno, pues cogemos un Redis master read write, ¿vale? Ahí es donde vamos a escribir. Escribimos la información ahí. Creamos y desplegamos en los data centers regionales de lo que llamamos satélites, lo que yo llamo satélites en Estados Unidos, en Australia, en Asia, ese código Python que teníamos antes lo ponemos allí de manera local y que use directamente esclavos Redis que sean read-only. Replicamos, ¿vale? Pero tenemos la base de datos de hits, es decir, la base de datos que vamos golpeando para ver si hay usuarios, o sea, para ver el control de cuota. Y aquí nos encontramos con un problema. Y es que, claro, si resulta que hemos implementado esclavos Redis para que ese dato esté cerca del cliente, pero tenemos que actualizar esa base de datos de hits para actualizar la cuota constantemente, resulta que la latencia de escritura a hits nos echaba abajo la posibilidad de usar los esclavos. Por lo cual, no podíamos ir directamente a escribir en hits, sino que teníamos que implementar algún sistema que encolase esas escrituras. Porque en el fondo no nos interesaba tanto. A ver, podíamos pasar con que un usuario le llegase el número de hits actualizado, pues pasados incluso segundos. Es decir, no necesitábamos una consistencia fuerte. Así que, bueno, metí un Kafka, con dos narices, metí un cluster Kafka, escribimos, o sea, lo que hacemos es escribir cuando llega una petición en el cluster Kafka llega a un proceso Python que es el que actualiza esa base de datos de hits. Y hits replica a los Redis. ¿De acuerdo? Es decir, lo que hice fue montar una fontanería pues para hacer todo esto. Vale. Pero además aproveché para toda la parte de logs de uso del sistema, es decir, qué está usando los usuarios, vayan a través del Kafka a una base de datos Cassandra para poder hacer analíticas. ¿De acuerdo? Todo esto lo recubrí con un Python, con un servicio de administración escrito en Python, una interfaz en Vue muy chula, que esto no lo hice yo porque yo soy un patán absoluto en frontal, sino que me tuvieron que ayudar. Dockerizamos todo esto y lo teníamos listo. Y empezamos a tener clientes. Y lo que aprendimos es que Apilito se empezó a usar para cosas que no habíamos pensado, sobre todo para análisis forense de ciberseguridad, que los datos que teníamos tenían valor, pero, ojo, tenían valor porque la gente pagaba por tener datos limpios, aunque fuesen gratis. Es decir, o libres, perdón. Es decir, los datos que yo cogía no son datos que estuviesen escondidos por el mundo, no, eran datos que estaban ahí disponibles, pero la gente me pagaba simplemente porque estaban bien organizados, porque era fácil acceder a ellos, ¿no? Con lo cual es una lección interesante.
Pero la versión 1.0 ya dije, joder, ya que estamos aquí, venga, vamos a liarnos ya la manta a la cabeza con la arquitectura y vamos a meter Kubernetes, vamos a meter múltiples disponibilidades de regiones y vamos a crear un data lake de verdad. Y bueno, pues lo que tenemos ahora mismo, lo que existe ahora mismo son 6 regiones en 6 zonas del mundo con esos satélites, una región donde está todo esto centralizado europea, donde es la parte central del servicio. Y bueno, pues lo que he hecho aquí es kubernetizar toda la parte core y sigo con Docker en la parte de los satélites. Y vosotros me podéis decir, bueno, y por supuesto el Cassandra, alimento también esa base de datos Cassandra directamente con la información que voy recopilando. ¿Por qué? Porque quiero saber el histórico, por ejemplo, de cuándo un dominio o cuándo una IP ha sido mala o ha sido buena. Porque eso es lo que quieren los usuarios. Cuando, por ejemplo, esta IP ha sido maliciosa y ha sido usada para atacar, ¿no? Eso es la información que quieren, es decir, información histórica. Entonces, esa es información que empecé a guardar también. Y ese Cassandra, evidentemente, empezó a crecer a saco. Entonces, este sería el mapa ahora mismo de despliegue de Apility. Entonces, es decir, tenemos despliegues en Amazon, despliegues en DigitalOcean, en OVH, en Azure, por supuesto, que es donde está el core. Es decir, tengo de todo, de todo. Y claro, ¿qué es lo que me dice mucha gente? Tío, tú estás loco, tú estás mal de la olla. Igual te has pasado con la arquitectura, no puedes simplificar todo este follón, ¿no? ¿Y cuántos sois para manejar esto, no? Y pues yo, y ya está. ¿Y cuánto pagas en cuotas a los diferentes proveedores? Pues bastante. Entonces lo que yo tengo pensado es, vale, quiero bajar mi factura, quiero quitarme los Kafka, Redis, Cassandra, Kubernetes, quiero tener menos monitorización. Uno de los problemas asociados es precisamente cómo operar eso. Y sobre todo quiero pasármelo bien, quiero tener diversión cuando trabajo en un proyecto de site, un pet project, un side project, te lo tienes que pasar bien, ¿vale? Entonces lo que pensé es, vamos a ver si en la versión 2.0 Cosmos DB y Functions, Azure Functions, que son, si conocéis, similar a Lambda de AWS o las soluciones también de funciones as a service de Google, creo que podría valer, ¿no? O por lo menos podría implementar una arquitectura. Entonces, las preguntas son, ¿podríamos quitar Redis, Kafka y Cassandra con Cosmos? ¿Las funciones nos valdría? ¿Hace falta realmente un Kubernetes para todo esto? Y yo lo que he planteado aquí es lo siguiente. Aquí tenemos pues nuestra arquitectura nueva, en que me he quitado pues muchas cosas, pero sigo teniendo nuestra propuesta con Cosmos, con Functions, ¿vale? Evidentemente el Cosmos está distribuido globalmente, con lo cual el problema que tenemos aquí es cómo vamos a escribir esta información aquí y poco más. Porque una vez que tengamos esto resuelto, toda esta arquitectura que yo os había montado antes, de repente, desaparece. O por lo menos eso es lo que yo pienso. Y para eso estamos aquí, para que me digáis a mí si estoy flipando o esto es algo que podemos hacer. Para empezar, modelos de consistencia. Hemos dicho antes que, por ejemplo, para las bases de datos de las IPs, de los dominios y de los correos, lo que hago es escribir en uno. ¿Cuánto tiempo tengo? Sí, vale, me queda muy poco. Lo que hacemos es, tenemos que elegir, y esto es lo importante, estamos escribiendo las bases de datos de IPs, dominios, correos. Esas bases de datos replican a los extremos, pero no hay escritura en los extremos. ¿Qué modelo sería el adecuado para este? Hay una camiseta ahí, al que lo diga más alto, más alto. ¿Por qué? Efectivamente. Sigue, sigue. Pues eso. Donde vas a replicar quieres poca latencia. Sin embargo, en la base de datos de hits que tenías antes, lo que te interesa tener es
consistencia, y si tarda un poco más, pues no pasa nada, ¿no? Vale, o sea, tú lo que me dices es, podrás escribir los datos y ya aparecerán al otro lado cuando tengan que aparecer. Hits, sí, las de los IP, los dominios y demás, cuanto antes la tenga el usuario, mejor, ¿no? Vale. Yo creo... ¿Quién está de acuerdo con lo que ha dicho él? La base de datos de hits es la que guarda la cuota, es decir, en los hits que va dando al usuario, que está golpeando el API y le va a decir, oye, que tienes tanto de cuota, ¿te has llegado o no has llegado? Y lo que él plantea es, la base de datos hits debería ir con consistencia eventual, ¿correcto? No, debería de tener no importa tanto la latencia en los hits. Al Vale, usuario entonces le va a más cerca importar- de la consistencia eventual. Claro, y sin embargo, en cuanto a IPs y dominios, pienso que un usuario, cuanto antes sepa qué IP es maliciosa o qué dominio es maliciosa, mejor. Vale. Eventual, en el caso de las IP y los dominios, consistencia fuerte en los hits, aunque tenga más latencia. Vale. ¿Quién discrepa? Cualquiera, venga, va a haber camisetas para los dos, así que, venga. Cuando vas... Sí, sí. ¿Ya? Yo lo haría justo al revés, pero ya es planteado cuando quiero que se consoliden, porque realmente ya has usado ese Kafka para que tú vayas dejándolo y poco a poco se consoliden, pero una vez consolidado quiero realmente que quede ahí bien plasmado y sea fuerte, porque realmente es lo que me está defendiendo, es como de alguna manera el crédito que le he dado. Sin embargo, para el resto, al final las IPs no se están actualizando, tienes un proceso, por lo que comentabas, batch o similar, me da igual que sea eventual, porque ya probablemente el proceso que tengo de obtención de información es lento. Entonces, pues bueno, pequeños minutos o segundos para la información, pues tampoco veo que sea importante. Yo lo haría justo al revés. Justo al revés, vale. Dato importante, el proceso batch de recogida de esas IPs es cada hora, cada 6 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, con lo cual si replicamos esos datos en, pongamos 2-3 segundos, que es el tiempo que puedes tener máximo, o sea, es una pasada dentro de Cosmos DB, ¿vale? Es un muy buen tiempo, sería aceptable. Entonces, yo voto más por eso. El tema de hits es diferente. El tema de hits, tú lo que te gustaría es que no hubiese... A ver, lo ideal en hits es, si un tío llega a la cuota, se la cortas y ya. ¿Vale? Es decir, alguien te está atacando tu API. Cuando decir atacar es que lo está usando, ¿eh? No quiero decir que te esté haciendo daño. Está atacando el API, está consumiendo, por ejemplo, tiene un límite de 1000, llega al 999, llega al 1000 y el tío se conoce tu API y se va y te ataca en vez de al endpoint que tienes en Estados Unidos, al de Europa. Y entonces, como ese dato no se ha replicado, pues dice, mira, todavía va por el 990 o el 980. Todavía le puedo racanear varios... A ver, estoy hablando del límite. El modelo ideal es que eso no ocurra, tener consistencia fuerte ahí. Pero, ¿interesa tener consistencia fuerte ahí cuando te va a subir el coste económico porque es el modelo más caro? Cuando igual, mira, si se pasa el tío un 10% de su cuota, ¿vale o no vale la pena? Depende. Vale, pues ese es precisamente el caso. Normalmente, con el diseño que hemos planteado, el modelo ideal que yo veo sería las bases de datos de los repositorios de IPs, correos, etcétera, dominios, consistencia eventual pura, la base de IPs, o sea, la base de hits, información de usuario, pues un nivel más abajo, ¿de acuerdo? Y bueno, hay un tema también que no os he comentado en Cosmos. Cosmos puede funcionar como si fuese una base de datos con un máster que escribes y el resto replica. Si tuviésemos que llevar un poquito más, podríamos usar ese modelo, ¿vale? Entonces, voy a ir acelerando ya y voy a ir terminando, pero lo cierto es que probablemente para mi modelo de aplicación tendríamos que mirar más hacia estas soluciones que soluciones que fuesen de consistencia de un modelo fuerte. De hecho, es difícil que te encuentres con soluciones de modelo fuerte tan habitualmente en Internet. O sea, solo puedes tener
la realidad es que hay muchísimo campo abierto para poder utilizar consistencia eventual o un modelo de no consistencia fuerte, que es un poco el mensaje que os quiero llegar a decir aquí, ¿no? Que pensad Cosmos DB como una manera de poder solucionar problemas que igual no son tan duros como parecen. Y ese sería el mensaje. De hecho, me ha venido fenomenal lo que has dicho con el tema de los hits, porque precisamente esa es la realidad luego cuando implementas, que no siempre necesitas esa dureza. Vale. A nivel de precio, bueno, os cuento lo que pago todos los meses de esto. Son unos 1.200 euros por un clúster K8S, unos 120 euros de almacenamiento y 60 por cada despliegue de remoto. ¿Vale? Esto os lo podéis descargar luego. Este es el cálculo que he hecho para calcular cómo sería esto si lo sustituimos. El primero por el Redis y luego por el Cassandra. Y lo que me queda aquí es que podríamos llegar a un ahorro importante. Aún así, el Cassandra, que no he podido entrar mucho en ello, es un sistema que almacena 150 millones de filas de información ahora mismo y está creciendo. Probablemente Cosmos DB no sea el sitio adecuado para almacenar millones y millones y millones y millones de filas. Para eso hay otras soluciones interesantes, sobre todo en la parte de analítica, ¿vale? En la parte de Azure. Entonces, para terminar ya, bueno, la verdad es que Cosmos DB lo mejor es que es flexible semánticamente. Tema de funciones no he entrado porque lo dejamos para otra charla. Y sobre todo lo que os he dicho, el tema cuando trabajamos con muchas filas, o sea, de cientos de millones, probablemente tengamos que pirar otro tipo de soluciones porque la factura es una restricción. Y bueno, aquí tenéis también, podéis bajaros código, podéis bajaros cosas que tengo. Tengo 2 cuentas de personales de GitHub porque cuando yo era CEO pues estaba mal visto que un CEO escribiese código y entonces, bueno, pues yo escribía con Logroñoide. Yo he ido todo lo rápido que he podido, ya sé que estas cosas siempre nos pasamos. Tengo todavía camisetas que dar, así que quien tenga alguna pregunta que aproveche ahora o que calle para siempre. Vale. Perfecto. Venga, pues perfecto. Espero que os haya gustado. Escanead esto, registraros, bajárosla y puntuadme, por favor. No seáis muy duros, he intentado hacerlo lo más rápido posible. Y nada, muchas gracias a todos.